plumeros, bienvenidos a la pluma oculta, el refugio donde las leyendas más oscuras y los secretos más inquietantes cobran vida. Hoy les traigo una historia como ninguna otra, donde lo que parece ser un simple mito se convierte en una pesadilla palpable. Imaginen una ciudad tranquila, rodeada de belleza, pero también de oscuridad oculta. Una ciudad que, hasta hace poco, era solo otro lugar en el mapa. Pero, ¿qué pasa cuando una sombra se hace realidad? ¿Qué ocurre cuando lo imposible comienza a caminar entre nosotros? Les contaré la historia de la Pantera Azul, una entidad que no solo comete crímenes, sino que juega con el miedo, la oscuridad y las almas de aquellos que se cruzan en su camino. Una criatura cuya sombra ha aterrorizado Monturbia, dejando una marca imposible de borrar. Prepárense para sumergirse en un relato donde el misterio se entrelaza con el mal. Y la única forma de sobrevivir es enfrentarse a la oscuridad antes de que ella te devore. Aquí, en la pluma oculta, comienza la Pantera Azul. La ciudad de Monturbia siempre había sido conocida por su tranquilidad y su ritmo relajado. Sus habitantes disfrutaban de la calma de las calles, de los parques llenos de flores y de la seguridad de una vida cotidiana que nunca parecía verse alterada por las sombras del crimen. Sin embargo, esa paz superficial se desmoronó la noche en que la Pantera Azul apareció por primera vez. Los primeros rumores comenzaron cuando varias tiendas de antigüedades fueron saqueadas sin dejar rastros. No había huellas ni cámaras de seguridad que pudieran captar a los culpables. Lo único que los propietarios de las tiendas pudieron afirmar con certeza fue que algo extraño había sucedido durante la madrugada. Algo o alguien había entrado, robado y dejado detrás una marca, una silueta de un felino, azul, pintada en las paredes con una extraña tinta brillante. Al principio, los habitantes pensaron que era una broma, o tal vez algún tipo de vandalismo juvenil, pero a medida que los robos se hicieron más frecuentes y la marca de la Pantera Azul comenzó a aparecer en cada escena del crimen, la gente comenzó a temer. La policía local intentó investigar los robos, pero cada vez que creían tener una pista, ésta se desvanecía como la niebla. Los testimonios de los testigos eran inconsistentes. Algunos decían haber visto una figura felina, otros afirmaban haber oído risas macabras en la oscuridad de la noche. Nadie parecía saber nada, y cuanto más investigaban, más se adentraban en una niebla de desconcierto. Pero lo que realmente desató el terror en Monturbia fue lo que ocurrió la noche del robo en la joyería Noche Azul. La joyería había sido un establecimiento de prestigio durante décadas, conocido por sus antigüedades y sus joyas únicas. Sin embargo, esa noche, el dueño, el señor Alvarado, no fue el único que estuvo allí. Su hija, Clara, había decidido quedarse a ayudar con los inventarios debido a que era una noche particularmente fría y lluviosa. Ella fue la última persona en ver al señor Alvarado con vida. Cuando la policía llegó a la joyería a la mañana siguiente, lo único que encontraron fue el cuerpo del señor Alvarado tendido sobre el suelo, con los ojos abiertos en una expresión de horror absoluto. No había signos de lucha, ni huellas que indicaran un forcejeo. En su cuello se encontró una marca profunda, como si un filo afilado hubiera cortado la piel con precisión. La única pista que dejaba la Pantera Azul, como siempre, era la misma. La silueta de un felino azul pintada con esa tinta que brillaba débilmente, y el eco de una risa que retumbaba en la memoria de aquellos que escucharon la historia. Clara, la hija del señor Alvarado, desapareció esa misma noche. Nadie la vio salir de la joyería, y las cámaras de seguridad, como era costumbre, no lograron capturar nada.
Los habitantes de Monturbia murmuraban sobre la maldición de la Pantera Azul, un ser que se alimentaba de las sombras, de los miedos y de la desesperación. Algunos decían que la Pantera Azul no era solo una figura de terror, sino un ente que se había apoderado de la ciudad, y que sus robos y asesinatos eran rituales oscuros destinados a desatar algo mucho más grande y oscuro. Esa misma noche, la figura de la Pantera Azul se hizo aún más real para algunos. En el silencio de la madrugada, una joven llamada Alicia, conocida por ser una de las personas más escépticas de la ciudad, decidió enfrentarse a la leyenda. Con una linterna en mano y su cámara preparada, se adentró en las calles oscuras de Monturbia, buscando la Pantera Azul para demostrar que todo era un truco o un mito alimentado por el miedo colectivo. Lo que encontró fue algo que no pudo explicar. Al caminar por las calles vacías, se adentró en un callejón estrecho que nunca antes había notado. En el fondo, una figura se movía con una gracia felina, con el brillo azul de sus ojos reflejándose en la oscuridad. La figura se giró lentamente y Alicia pudo ver una máscara de un felino, perfecta, con un brillo azulado que parecía capturar la luz de su linterna. Pero lo que la aterrorizó fue la sonrisa que se extendía por debajo de la máscara, una sonrisa que era pura maldad. «¿Qué quieres de mí?», gritó Alicia, el miedo apoderándose de su voz. La figura no respondió. En su lugar, se acercó lentamente, con pasos tan suaves que parecía flotar sobre el suelo. La figura extendió una mano, y en sus dedos brillaba un destello azul, como si fuera una joya encajada en la palma. Alicia intentó retroceder, pero algo invisible la retuvo, como si las sombras se apoderaran de su cuerpo. La figura avanzó hacia ella y, antes de que pudiera gritar, la máscara se levantó, revelando un rostro demacrado, pero con ojos brillantes que emanaban un odio puro. «Tu ciudad es mi ciudad ahora», dijo la Pantera Azul con una voz gutural que resonaba en su mente como un eco lejano. «Nadie puede detenerme, y lo peor de todo, nadie sabe quién soy». Alicia no pudo más que mirar, paralizada, mientras la figura desaparecía en la oscuridad. Lo último que vio fueron esos ojos brillantes que la observaban desde las sombras. Monturbia estaba perdiendo la batalla contra su propia oscuridad. Nadie sabía quién o qué era la Pantera Azul, pero la ciudad entera estaba siendo desmoronada por el terror que sembraba. La gente empezó a desaparecer. Nadie hablaba ya en voz alta de la pantera, pero todos sabían que la ciudad se había convertido en su caza. La Pantera Azul no era solo un ladrón, no era solo un asesino. Era algo mucho más siniestro, una entidad que se alimentaba del miedo, del caos y la desesperación. Y lo peor de todo era que cada vez se acercaba más, infiltrándose en cada rincón de Monturbia, dejando detrás solo la marca azul, un recordatorio de su paso y un aviso de lo que estaba por venir. La ciudad de Monturbia ya no era lo que solía ser. Las calles, antaño llenas de vida y movimiento, ahora estaban desiertas. Nadie osaba salir después del anochecer. Los rumores sobre la Pantera Azul se habían transformado en una verdad temida por todos, aunque nadie se atreviera a entablar de ella abiertamente. Las tiendas cerraban antes de lo habitual, los bares estaban vacíos, y los pocos que se atrevían a salir se mantenían juntos, como si el aire mismo estuviera cargado de algo maligno. Alicia, después de la aterradora experiencia en el callejón, no volvió a ser la misma. No podía dejar de recordar aquellos ojos brillantes, esa figura que parecía moverse entre las sombras. Durante días, no habló con nadie, ni siquiera con su familia. Estaba perdida en sus propios pensamientos, sabiendo que la Pantera Azul no solo era un mito,
sino una presencia real que estaba acechando cada rincón de su ciudad. Esa noche, mientras Alicia caminaba por las calles, la sensación de ser observada se intensificó. Miraba hacia atrás cada pocos pasos, pero no había nadie. Sin embargo, el viento traía consigo un leve susurro, como un roce en sus oídos. De repente, se detuvo en seco. Frente a ella, en la esquina de la calle, vio la sombra de un felino, grande y alargada, moverse con una gracia imposible. No podía ver la figura completa, pero algo dentro de ella le decía que lo que estaba viendo no era humano. Estaba demasiado oscuro para identificarlo, pero los ojos brillantes de la pantera azul comenzaron a brillar a través de la oscuridad, como dos destellos de fuego en la distancia. Alicia intentó retroceder, pero sus piernas no respondieron. Estabas paralizada, atrapada en la mirada de esos ojos. La pantera azul dio un paso adelante, y Alicia, aunque llena de terror, no pudo evitar mirarla más de cerca. La figura, alta y delgada, se deslizaba entre las sombras con una fluidez que no parecía natural. A medida que se acercaba, Alicia sintió como el aire a su alrededor se enfriaba, y el sonido de sus propios latidos resonaba con fuerza en sus oídos. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?, susurró Alicia, su voz quebrada por el miedo. La pantera azul sonrió, y esa sonrisa era pura maldad. La máscara, ahora más nítida, se levantó lentamente, revelando un rostro demacrado y completamente ajeno a la humanidad. «Porque puedo», respondió con una voz grave, casi ronca. «Porque todo lo que temes, todo lo que te hace dudar, es lo que soy. Y tú, Alicia, eres solo una pieza más en el tablero de este juego». Alicia no entendía lo que la pantera azul estaba diciendo, pero las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. ¿Un juego? ¿Era esto lo que quería la pantera azul? ¿Jugar con las mentes de las personas? ¿Destruirlas poco a poco? Sin poder resistir más, Alicia dio un paso atrás, pero la figura de la pantera azul la siguió sin prisa. «No puedes escapar, no te sirve de nada correr. Esta ciudad es mía, y tú solo eres parte del caos que estoy creando», dijo, mientras las sombras a su alrededor parecían alargarse y envolver todo a su paso. En ese momento, Alicia vio algo extraño. La pantera azul había dejado de moverse. Sus ojos brillaban intensamente, y la oscuridad que la rodeaba parecía avanzar hacia ella, como si la figura estuviera absorbiendo todo a su alrededor. Sin embargo, la ciudad, la calle, las casas, comenzaron a desvanecerse. Alicia vio cómo la realidad que conocía comenzaba a distorsionarse, como si el mundo entero fuera un lienzo que se retorciera y se deshiciera a su alrededor. «¿Qué está pasando?», gritó Alicia, pero la pantera azul no respondió. La ciudad se transformaba en un caos, en algo oscuro y retorcido, como si la propia esencia de Monturbia estuviera siendo succionada por la figura que tenía frente a ella. Y entonces, como si fuera una sombra más, la pantera azul desapareció. La ciudad, la calle, todo volvió a la normalidad. Pero Alicia ya no podía reconocer lo que estaba sucediendo. Había algo en el aire, una sensación de pérdida. La pantera azul no solo había destruido la vida de los habitantes de Monturbia, sino que ahora había comenzado a destruir la propia realidad de la ciudad. Alicia no tenía respuestas. Solo sabía que algo aún más oscuro estaba por venir. La pantera azul no era solo un ser maligno, sino una fuerza que había comenzado a corromper todo lo que tocaba. Su misión no era solo sembrar el caos, sino destruir la esencia misma de lo que Monturbia representaba. El misterio de la pantera azul seguía siendo una sombra que se cernía sobre la ciudad. Nadie sabía quién o qué era, ni qué quería. Lo único que quedaba claro era que nadie estaba a salvo.
La historia de Monturbia, la historia de la Pantera Azul, estaba lejos de terminar. Al contrario, acababa de comenzar. La tensión en Monturbia continuó creciendo. Alicia, aún atrapada en la oscuridad de lo que había experimentado, trató de seguir adelante, pero su mente nunca dejó de regresar a esa figura, la Pantera Azul. Aquella criatura no solo había destruido la vida de los ciudadanos, sino que, de alguna manera, también había comenzado a distorsionar el tejido de la realidad misma. La ciudad, con sus calles vacías y la creciente sensación de desesperanza, parecía estar muriendo lentamente bajo la sombra de la pantera. Cada noche, las desapariciones continuaban. Más personas desaparecían sin dejar rastro, y las huellas dejadas en los lugares de los crímenes seguían siendo las mismas. El símbolo de la Pantera Azul, pintado con una tinta fluorescente en las paredes, como un recordatorio macabro de que nada era seguro. Los testigos decían que, antes de que los desaparecidos se desvanecieran, oían risas siniestras, como si la Pantera Azul jugara con ellos, como si estuviera disfrutando cada minuto de su sufrimiento. Pero algo más estaba ocurriendo. Alicia, al no poder escapar del terror que la perseguía, decidió investigar más a fondo. Sabía que la Pantera Azul no era solo un criminal, no era solo una figura en la oscuridad. Era algo mucho más grande, algo que desbordaba las fronteras de lo que ella creía conocer. Al adentrarse en el antiguo archivo de la ciudad, Alicia descubrió algo escalofriante. La leyenda de la Pantera Azul había existido mucho antes de su aparición. Había historias antiguas de una criatura que habitaba las sombras de Monturbia, una entidad que no solo cometía crímenes, sino que cambiaba la realidad de las personas a su alrededor, llevándolas a la locura, a la desesperación. La criatura parecía ser parte de una antigua maldición, un mal ancestral que había sido sellado y olvidado, pero ahora había regresado. Lo que la ciudad no sabía era que la Pantera Azul no solo era un ser de maldad, sino una manifestación de los miedos más profundos y oscuros de la humanidad. Su poder residía en las sombras, en los temores no enfrentados, en las injusticias no resueltas. La criatura se alimentaba de la oscuridad de la ciudad, y cuanto más miedo sembraba, más fuerte se volvía. Alicia, al comprender lo que la Pantera Azul representaba, sabía que tenía que actuar. No podía seguir siendo una espectadora de esta pesadilla. En su investigación, había encontrado una forma de enfrentarse a la criatura. El ritual de la luz, un antiguo conjuro que requería la unidad de las personas que aún quedaban en Monturbia. Sin embargo, el ritual era peligroso, y el precio de su fracaso era la destrucción total de la ciudad y sus habitantes. Alicia comenzó a buscar a aquellos pocos que aún quedaban, aquellos que no se habían dejado consumir por el miedo. Juntos, comenzaron a preparar el ritual, pero la Pantera Azul no iba a permitir que la enfrentaran tan fácilmente. Durante la noche, en la plaza central de Monturbia, el aire se llenó de una oscuridad densa y palpable. La ciudad comenzó a temblar, como si algo colosal estuviera despertando bajo sus pies. La Pantera Azul apareció ante ellos, como una sombra imposible, sus ojos brillando con la intensidad de una tormenta eléctrica. ¿Creen que pueden detenerme?, Drenia dijo con una voz que retumbó en el aire. Yo soy la oscuridad que habita en sus corazones. Yo soy la duda, el miedo, la desesperación. Nada de lo que hagan cambiará lo que soy. Con un rugido que parecía partir el aire, la criatura se lanzó hacia ellos, pero los valientes ciudadanos, unidos por el ritual, comenzaron a entonar las palabras antiguas. A medida que lo hacían, una luz brillante emergió del suelo, envolviendo la figura de la Pantera Azul en un resplandor cegador. La criatura se retorció,
gritando de dolor mientras las sombras que la rodeaban comenzaban a disolverse. La batalla fue feroz, pero la luz que emanaba del ritual comenzó a ganar terreno. La Pantera Azul intentó luchar contra ella, pero su poder se desvanecía a medida que la luz se intensificaba. Finalmente, con un último grito gutural, la figura de la Pantera Azul desapareció en una explosión de sombras y cenizas. La ciudad de Monturbia, aunque marcada por el caos y el sufrimiento, comenzó a sanar. Las sombras que se habían adueñado de sus calles se disiparon, y poco a poco los habitantes comenzaron a reconstruir lo que había sido destruido. Alicia, aunque aliviada, sabía que la batalla no había sido fácil. Había visto lo que el miedo podía hacer a una ciudad, y aunque la Pantera Azul había sido derrotada, los miedos más profundos seguían presentes, acechando en cada rincón. Pero en su corazón, Alicia entendió una cosa. La Pantera Azul no era solo una criatura de las sombras, sino un recordatorio de que las ciudades y las personas son tan fuertes como su capacidad para enfrentar lo desconocido. Y aunque la Pantera Azul había desaparecido por ahora, la lección perduraría por siempre en las calles de Monturbia. Y así, plumeros, cerramos otro capítulo de misterio y terror con la Pantera Azul. Espero que no hayan sentido esa misma presencia acechando detrás de ustedes, porque lo que acaba de pasar puede que no haya terminado aún. Si esta historia los mantuvo al borde de sus asientos, no olviden darle un me gusta. Es como una señal de que la oscuridad aún está ahí, pero al menos la podemos manejar juntos. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, ¿qué están esperando? Es hora de suscribirse y activar la campanita. Así, cada vez que una nueva sombra surja, serán los primeros en descubrirla. Porque recuerden, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que acecha está en la oscuridad. Déjenme saber en los comentarios, ¿qué harían ustedes si se cruzaran con la Pantera Azul? ¿Se esconderían o se enfrentarían a ella? ¿O simplemente, qué les ha parecido este relato macabro? Y claro, no olviden compartir este video con sus amigos, familiares, o con ese compañero que siempre se ríe de las leyendas urbanas. Después de ver esto, tal vez cambien de opinión. Hasta la próxima, plumeros. Recuerden, no todas las sombras desaparecen al amanecer. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en La Pluma Oculta.